La abuela Agafia y Petrovna eran las chismosas más famosas del pueblo de Pirogovo. Ahora, sentadas en un banco frente a la casa de Petrovna, discutían sobre Alina, una niña de 12 años, y su abuelo Zahar, quien trabajaba como guardabosques en el bosque cercano al pueblo. Alina es como Mowgli, decía Agafia, su abuelo solo le ha enseñado a saludar y poco más. Agafia siempre tenía una mirada crítica hacia las personas, mientras que su amiga Petrovna era su opuesto, calmada, comprensiva y poco inclinada a juzgar a los demás. Para ella, los defectos humanos, excepto los más graves, no merecían condena. Le caía bien el abuelo Zahar, y sobre su nieta, pensaba que era solo una niña, demasiado pequeña como para ser juzgada. Bueno, comenzó Agafia, estirándose con una sonrisa, Zahar la cría solo. Es el único que trae dinero a casa. Además, Sham vende bayas y miel. Así que la chica no anda en harapos. Y hace poco me contaron que vinieron de la ciudad con ropa nueva. No sé en qué se convertirá cuando crezca, reflexionaba Petrovna. Siempre está soñando despierta. ¿En qué pensará? ¿Estará enamorada? Es normal a su edad. Va a la escuela y no falta a las clases. Sí, pero se burlan de ella, replicó Agafia. La socialización no es un tema menor. ¿De dónde sacas esas palabras, Agafia?, preguntó Petrovna. Seguro que las aprendiste viendo a Malakov en la televisión. Ambas mujeres, sentadas casi todos los días en ese mismo banco, compartían sus opiniones sobre la gente, los eventos del país y del mundo, y conceptos de la vida. Tal vez si hubieran estado siempre de acuerdo, su amistad no sería tan fuerte. Mientras tanto, Alina vivía con su abuelo en el bosque, pero todos los días laborables iba al pueblo para asistir a la escuela. Aunque algunos niños y adultos se reían de ella, tenía amigos y se veía tan bien como cualquiera. El abuelo Zahar no era el típico ermitaño que despreciaba la vida moderna. Al contrario, disfrutaba de las comodidades y los beneficios que la humanidad ofrecía. Hace poco, Zahar se había refugiado en el bosque tras una serie de eventos trágicos que lo llevaron a cortar todos sus lazos con la ciudad. Se había llevado consigo a la pequeña Alina, que había quedado huérfana de sus padres. Ahora, trabajaba como guardabosques y se preguntaba a menudo si estaba condenando a su nieta a una vida aislada, rodeada solo de árboles y matorrales en lugar de personas. A pesar de los consejos de su abuelo de no confiar en los demás, Alina no siempre entendía por qué debía ser tan precavida. En el pueblo, todos le sonreían y le hacían preguntas, algunas incómodas, pero ella las percibía con ingenuidad, como mera curiosidad. Además, Alina estaba enamorada, con la seriedad que solo una niña de 12 años puede tener. El objeto de su admiración era Denis Viktorovich Larin, un policía local de 29 años, pero la diferencia de edad no le preocupaba a la joven. Era el abuelo Zahar quien la aterraba, y por más que Alina quisiera compartir su hermoso amor con el mundo, a veces hasta le daba miedo solo pensar en ello. Se sonreía en secreto, pero temía que su abuelo se diera cuenta. Zahar, muy preocupado por su nieta y sus sentimientos, siempre intentaba estar cerca cuando Alina iba a la escuela, y ella lo sabía. Precisamente por eso, no se atrevía a confesar su amor, ni siquiera permitía que un solo pensamiento de su afecto se filtrara. No escribía sobre Denis, no dibujaba corazones en sus cuadernos por temor a que su abuelo lo descubriera. Sin embargo, Alina, profundamente enamorada, encontraba un refugio en la naturaleza para compartir sus sentimientos. Los árboles, los pájaros y los animales del bosque eran sus confidentes. A menudo, se sentaba en la hierba junto a una ardilla, y entre lágrimas, hablaba de su amado Denis. A veces abrazaba los troncos de los árboles y le susurraba lo mucho que lo quería, interpretando el canto de los pájaros como respuestas a sus románticas confesiones. No era Mowgli, pero la naturaleza ciertamente ejercía una influencia peculiar sobre ella. Para sus compañeros, Alina era diferente. La serenidad y calma eterna en su rostro solo se perturbaban cuando pensaba en Denis, el joven policía. De vez en cuando, pasaba por su casa, se detenía con la esperanza de verlo, pero si se quedaba más de 5 minutos, el severo abuelo Zahar empezaba a hacerle preguntas sobre amores. Aún así, la soñadora Alina no podía dejar que su amor existiera solo en sus pensamientos. A veces, dejaba pequeños regalos en la puerta de Denis,
dulces o corazones de papel cuidadosamente recortados y coloreados de rojo, simples detalles que parecían los regalos típicos de una niña. Una tarde de verano, Alina estaba acostada en su cama leyendo un libro cuando se preguntó cuándo había visto a Dennis por última vez. Tal vez fue en abril, o a principios de mayo, ya hacía tanto tiempo. Mientras pensaba en eso, oyó ruidos en la antesala, más fuertes de lo habitual. 2 personas habían entrado en la casa. Alina se sentó rápidamente en la cama y dejó el libro a un lado. Miró a lo lejos y vio a su abuelo, y, ¿era Dennis? Sí, era él. Vestía su uniforme de policía y su expresión era más seria que de costumbre. Alina sintió como el calor le subía al rostro. Miró a Denis Ilich y dijo un tímido, hola, aunque su corazón estaba lejos de estar tranquilo. Denis le respondió con un, hola, Alina, y la miró con una sonrisa, como si ella tuviera nuevamente 7 años en lugar de 12. Esa sonrisa la molestó. Denis, ven a mi habitación, ahora. Hablaremos de todo. Yo prepararé té para nosotros. Alina se levantó en silencio y fue a la cocina. Poliña, ¿por qué estamos aquí esperando a alguien? Prepara unos dulces. El tío Denis y yo tenemos algo que discutir. Alina, absorta en sus pensamientos, preparaba el té y buscaba dulces en la alacena de manera casi automática. Su mente estaba llena de la dulce mirada de Denis, una que, a su parecer, siempre tenía un toque burlón. No podía quitárselo de la cabeza y, en realidad, no le importaba porque su abuelo lo había invitado a casa o qué asuntos querían tratar. En la sala, el abuelo Zahar y Denis conversaban seriamente. Denis, pensativo, escuchaba con atención al guardabosques mientras tomaba notas en su cuaderno azul. El abuelo Zahar, en voz baja, relataba lo que sabía sobre los hombres que trabajaban para Isekov, mencionando que uno de ellos era del pueblo. Denis, siempre meticuloso, hacía preguntas. Isekov, al parecer, estaba involucrado en el comercio ilegal de armas, y la tienda de caza solo era una fachada. ¿Y qué hicieron?, preguntó Denis. Zahar respondió, los echaron del negocio y les ordenaron desaparecer. Alina, desde la cocina, llamó a su abuelo, ya está todo listo, aquí están las tazas y las galletas. Sin embargo, su tono era frío y distante. ¿Por qué no las trajiste tú?, le preguntó Zahar, algo sorprendido. No quería entrometerme, contestó Alina, sin más explicaciones. Cuando Zahar regresó a la sala con el té y los dulces, encontró a Denis escribiendo más detalles en su libreta. Todo el pueblo lo sabe, murmuró Zahar. Y a nadie le importa, son profesionales fríos como el hielo. Denis, serio, advirtió, voy a seguir esta pista, Zahar. Esos hombres no deben andar libres. El policía percibía que el viejo guardabosques ocultaba algo importante. Zahar, esto es grave. Tienes una nieta. Estos hombres son peligrosos. Zahar, con un suspiro desesperado, soltó, sí, Denis Ilich, lo sé. Pero tengo miedo. Denis, acercándose un poco más, lo miró fijamente, ¿qué viste? Prometo que no dejaré que te hagan daño ni a ti ni a Alina. Tras un breve silencio, Zahar, sombrío, comenzó a hablar. Caminaba por el bosque, a unos 2 kilómetros de profundidad, cuando oí gritos. Me acerqué y vi a 3 hombres, uno de ellos arrodillado, gritando como un loco. Al principio pensé que estaban borrachos, pero cuando lo vi mejor, entendí lo que había pasado. Ellos lo mataron, y luego huyeron. El relato de Zahar era oscuro, pero claro. Denis lo escuchaba con atención, prometiendo protegerlos. El abuelo sabía que ya no había marcha atrás. Tras agradecer el té, Denis se levantó y antes de irse, advirtió, si algo sucede, llámame de inmediato. Ten cuidado. Mientras tanto, los rumores en la aldea de Pirogov se propagaban rápidamente, como siempre ocurría en el pueblo. Parecía casi sobrenatural como las noticias corrían de una casa a otra sin explicación, y siempre había alguien que filtraba la información, sin importar lo secreto que pudiera ser el asunto. Al día siguiente, el pueblo entero hervía de rumores sobre diversos sucesos.
El caso del asesinato del mayor empresario de la ciudad seguía sin resolverse, aunque se comentaba que intentaban cerrarlo como un suicidio. Los habitantes, en su mayoría personas alegres y con buen sentido del humor, aunque de lengua afilada, se reían entre ellos al hablar de cómo Isekov, supuestamente, había ido al bosque para quitarse la vida. Al mismo tiempo, el pueblo de Pirogov conocía bien a Nikolai Obukov. Con un aspecto severo, como salido de los años 90, tenía apenas 30 años, pero ya había estado 2 veces en prisión. Era calvo, alto y de complexión robusta. Su mirada de ojos azul pálido intimidaba a todos en el vecindario. Sin embargo, a pesar de su apariencia, Nikolai había decidido civilizarse, se casó y tuvo un hijo. Ya hacía tiempo que no vivía en Pirogov, pues trabajaba en la ciudad junto a su viejo amigo Isekov, aunque ocasionalmente regresaba al pueblo de vacaciones. La mayoría de la gente prefería evitarlo para no meterse en problemas. Nikolai no hablaba mucho, y nadie sabía realmente qué pasaba por la mente de aquel duro matón. Todo el pueblo fue testigo de su enriquecimiento paulatino. Primero hablaron de su nueva valla, luego de su coche extranjero y finalmente de la remodelación de su casa de campo. Ahora, con el reciente despido de Nikolai por parte de Isekov y su asesinato en el bosque, nadie dudaba de quienes podrían estar implicados. El pueblo entero discutía el caso, molestos porque no lo cerraran como correspondía. El empresario no se suicidó en el bosque, no fue así, murmuraban en las esquinas. Sí, Petrovna, no envidio a ese muchacho, decía la abuela Agafia mientras compartía sus pensamientos con su amiga. ¿Cómo se llama? Ah, Larín. ¿Qué querían hacer? ¿Cerrar el caso para siempre? Pero todo el mundo sabía que Larín había retomado la investigación, y ahora no había nada que el pueblo no supiera. Ayer, Larín fue a ver a nuestro Zahar. Es extraño, Agafia, ¿por qué fue a verlo?, se preguntaba Petrovna. ¿No conoces a Zahar? Es el chismoso del pueblo, siempre difundiendo rumores, contestó Agafia. Petrovna solo sonrió irónicamente mientras miraba los altos árboles del bosque, el mismo donde vivía Zahar con su nieta Arina. El abuelo estaba nervioso, esperando que Arina volviera de la tienda, mientras jugueteaba con un viejo walkie-talkie, uno de esos que había dado por perdidos en su trabajo hace tiempo. Al pasar de los minutos, Zahar se preocupó al no ver llegar a su nieta y decidió salir a buscarla. Arina, mientras tanto, caminaba por el bosque, completamente abstraída en sus pensamientos sobre Denis, el joven oficial del distrito. Mientras recolectaba flores, imaginaba un ramo que expresara su amor por él. Cada vez que encontraba una flor perfecta, dejaba las bolsas de la compra en el suelo y corría a recogerla, lo que hizo que su trayecto habitual de 15 minutos se duplicara. Perdida en sus sueños, olvidó por completo el tiempo y a su abuelo. De repente, un ruido familiar la sacó de su ensoñación, era Zahar, cuya expresión no reflejaba el mismo ensueño que la suya. Aunque el abuelo era un hombre tranquilo, Arina se dio cuenta de que estaba a punto de tener una conversación seria cuando Zahar comenzó a hablarle de su seguridad. Alina entendió que lo mejor sería escuchar sin interrumpir. Zahar, sin querer alarmarla, le explicó que el pueblo estaba en un estado de agitación y que podría haber delincuentes merodeando tanto por las calles como por los bosques. Cuando Zahar terminó, Arina, algo sorprendida, solo preguntó, ¿para qué necesitas un walkie-talkie? Zahar, con gesto serio, le respondió que ahora ella también tendría uno. Alina, incrédula, lo aceptó sin más. Curiosamente, la chica no tenía un teléfono móvil propio. Cuando seas mayor decidirás si necesitas uno y te lo comprarás, le dijo Zahar. En casa tenían un viejo teléfono de pulsador de los años 90, resistente y funcional, que el abuelo guardaba solo para emergencias. Al día siguiente, Alina salió a pasear con su amiga Violette, llevando el walkie-talkie que le había dado su abuelo. Mientras tanto, Zahar estaba en casa, cocinando pilaf y ordenando un poco, cuando escuchó unos golpes en la puerta. Al abrir, vio a Denis. Zahar respiró hondo, había estado esperando esa visita. Por favor, Denis, no me hagas firmar nada, suplicó. Me matarán a mí y a mi nieta, Alina. Denis trató de calmarlo. Zahar, entiendes que esto es importante. El pueblo está lleno de rumores, pero no todo es verdad.
Zahar se mostró sorprendido por la insistencia de Denis. Me dijeron que el caso se cerraría en una semana, que todo estaba arreglado, comentó Zahar con desconfianza. Denis negó con la cabeza. Eso es solo desinformación, Zahar. Queríamos ver cómo reaccionaban Obukov y sus socios, pero no mordieron el anzuelo. De hecho, gracias a Petrovna y sus rumores, la situación se ha complicado aún más. Pero no te preocupes, no hay circunstancias tan definitivas como todos creen. Ninguna circunstancia, Zahar, Denis suspiró. Cuando me llamaste a tu casa, pensé que sería mi última oportunidad de resolver algo. El abuelo Zahar permanecía en silencio, mirando el suelo de madera barnizada, perdido en sus pensamientos. Denis continuó, ya acepté que Obukov y esos malnacidos siguen sueltos. Zahar levantó la vista, confundido, preguntándose qué hacer. Solo se trata de mi seguridad, pensaba. Si escribía todo lo que sabía, podría anticipar la investigación, pero también se incriminaría a sí mismo. ¡Ak!, exclamó Zahar con frustración. Todo el pueblo sabe que Obukov es un asesino, pero si lo escribo, ¿qué me espera? Denis lo miró seriamente. Zahar, eres testigo. ¿Qué vas a hacer ahora? No me amenazarás con quedarte callado, ¿verdad? Zahar respondió con firmeza, no, pero si algo sucede, será tu conciencia la que cargue con ello. Denis se dio cuenta de que había hecho todo lo que podía. Abrió la puerta para irse, pero antes de salir, oyó la voz desesperada de Zahar detrás de él. ¿Quién protegerá a mi Alina si algo pasa? Denis, sin volverse, dijo, yo estaré ahí para ella. El portazo resonó en la pequeña casa, dejando al abuelo murmurando en la desesperación. 2 días después, Zahar apareció en la comisaría. No mencionó ni una palabra sobre Obukov ni sus cómplices. Consideraba que ya había sido suficientemente generoso al hablar. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar, y comenzaron con Denis. Esa mañana, el joven oficial se despertó con el olor acre del humo que le irritaba los ojos. Afuera, escuchaba los gritos de las ancianas del vecindario. Salió corriendo de su casa, y su nuevo coche estaba envuelto en llamas. Era evidente que había sido un incendio provocado. Esa misma noche, agotado y después de leer múltiples informes sobre Obukov y sus actividades ilícitas, Denis llegó a su casa. Al subir al porche, encontró un ramo de flores, una tableta de chocolate y una nota con letras de imprenta que decía, no importa quién soy, lo que importa es que lamento lo que pasó esta mañana. Quiero hacer algo agradable por ti. Estaba firmada solo con las iniciales LF. Denis frunció el ceño, pensando en Lena, una mujer casada que había conocido. Arrugó la carta y la arrojó a la basura sin darle importancia. Puso las flores en un jarrón y rompió la tableta de chocolate en pequeños trozos, dejándolos en una panera vacía. Agotado, se dejó caer en la cama y marcó el número de una chica de la ciudad que le gustaba desde hacía tiempo. Mientras tanto, el pueblo de Pirogov vivía tiempos difíciles. A pesar de que muchos se sentían relativamente a salvo durante el día, cuando caía la noche, los temores sobre Obukov y sus secuaces volvían a rondar sus pensamientos. Gracias a la investigación, Denis había descubierto información interesante que podría cambiar el rumbo de las cosas. Isekov no era simplemente un estúpido, sino un insolente. Nikolai, quien al principio se conformaba con las sumas que recibía de Isekov, empezó a exigir más. Conociendo los entresijos de los negocios turbios de su amigo, comenzó a chantajearlo. Isekov, viendo el peligro, decidió deshacerse de su antiguo equipo y eliminar a todos aquellos empleados indeseables antes de que la verdad sobre su empresa, implicada en tráfico de armas y con vínculos criminales globales, saliera a la luz. Subestimó a Obukov, que era aún más temerario y codicioso de lo que pensaba. Mientras tanto, Alina estaba profundamente preocupada por la seguridad del teniente Larín. Sentía que tenía que hacer algo para protegerlo, por lo que empezó a frecuentar su casa, vigilando desde la distancia. El día después del incendio en la propiedad de Denis, Alina decidió visitar la casa de su abuelo Zahar y, de paso, inspeccionar la propiedad de Denis, siempre atenta a cualquier sospecha. Se plantó cerca de la catedral, observando los alrededores con disimulo, preguntándose qué haría si viera a algún sospechoso. De repente,
vio a un hombre salir por una puerta. Alina, que ya estaba a unos metros de distancia, decidió caminar en dirección a la tienda como si fuera una casualidad. El hombre la alcanzó rápidamente. Alina, buenas tardes. ¿Cómo está Sahar? ¿Está bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Denis, siempre tan reservado, parecía hablar con ella como si fuera un milagro. Sí, estamos bien, respondió ella, mansamente. Alina quería preguntarle cómo estaba él, pero no se atrevió. El policía, con una sonrisa algo enigmática, le lanzó una pregunta inesperada. Alina, ¿sabes quién es LF? La chica se quedó en silencio por unos segundos, tratando de encontrar una respuesta que no la delatara. No lo sé, respondió al final, manteniendo la calma. Se separaron en direcciones opuestas. Mientras Alina caminaba hacia la tienda, su mente estaba llena de pensamientos sobre Denis, su seguridad y aquella pregunta desconcertante sobre LF. Aunque no todo estaba claro, las emociones estaban a flor de piel. Alina, en su camino de vuelta, recordaba sus rasgos, su voz grave, y ese aire despreocupado que lo caracterizaba. Cuando se dio cuenta, ya estaba a mitad de camino de regreso, con el corazón aún acelerado por la inesperada conversación. Alina caminaba con la mano derecha en el bolsillo de su nuevo pantalón carmesí, que había comprado junto a su abuelo en la tienda del pueblo. Al llegar a casa, encontró a su abuelo, Sahar, sentado en los escalones del porche, visiblemente alterado, con las manos en la cabeza. ¿Por qué tenía que contárselo todo, ese viejo idiota?, murmuró, mientras Alina se sentaba a su lado, confundida. Tía, ¿qué le has contado?, preguntó la chica, pero su abuelo, sin levantar la cabeza, señaló las ventanas rotas de la casa. Mira esto. Alina, ahora asustada, observó el daño. ¿Cómo estás? Esto es una pesadilla. ¿Quién lo hizo?, murmuró en voz baja. Sahar, después de un largo suspiro, respondió, no sé quién lo hizo, pero sé quién es el responsable. Sahar empezó a hablar con cierta vacilación, pero continuó, nuestro oficial de distrito haría cualquier cosa por un ascenso. No tiene vida, tenía que demostrar que un empresario no había muerto solo por casualidad. Sahar se dio cuenta de que había hablado demasiado, pero ya no podía retroceder. No quería sobrecargar a Alina con las oscuras realidades de asesinatos y criminales, pero sabía que la chica ya había visto demasiado dolor para sus 12 años. Aún así, decidió que lo mejor era contarle la verdad. Es hora de que lo sepas, ha habido un asesinato en el bosque, dijo Sahar. ¿Asesinato? ¿Quién?, preguntó Alina, incrédula. Un hombre de negocios, Isekov. Fue asesinado a unos 500 metros de aquí. Pero eso no importa ahora, lo que importa es que ese policía nos está presionando. Sahar explicó que Denis, el oficial, los había amenazado para que dijeran la verdad. Me presionó, y tuve que contarlo todo. Ahora estoy en peligro, y tú también. Alina recordó el coche de Denis incendiándose, las ventanas rotas de su casa, y el peligro inminente. Nos dicen que nos quedemos callados, susurró Sahar, pero temo por ti. Quédate aquí y lleva la radio contigo todo el tiempo. Alina, sin decir nada, asintió y se fue a su habitación, pero su mente estaba en ebullición. No podía creer que Denis estuviera en peligro, y mucho menos que ellos también lo estuvieran. Esa noche, Alina no pudo dormir. Pensó en lo peligroso que era Obukov, en cómo podía ayudar, y en las personas que amaba. Le molestaba que tanto su abuelo como Denis no la tomaran en serio. Quería demostrarles que podía ser útil. Así pasó el resto de la noche, elaborando un plan. No iba a quedarse encerrada en casa mientras su abuelo y Denis Viktorovich estaban en peligro. Al día siguiente, Alina se despertó con un ánimo combativo, dispuesta a enfrentar cualquier dificultad para proteger a su abuelo y a Denis. Mientras el abuelo Sahar dormía, ella se dirigió al taller y recogió su equipo de defensa, un pequeño cuchillo de caza. Allí vio una escopeta grande y polvorienta, que había permanecido en el mismo lugar en su memoria. Alina pensó que había llegado el momento de utilizarla. Cuando Sahar se despertó, el ruido de su nieta en la cocina lo sacó de su sueño. Al entrar, lo primero que notó fue el rifle contra la pared,
y su mente recordó que nunca había elegido esa arma. Pensó que ya era hora de preocuparse por la defensa personal, aunque nunca había pensado en ir al taller. Al ver el cuchillo en el armario, comprendió lo que estaba sucediendo. ¿Te estás preparando para la defensa, Alina?, preguntó, sonriendo suavemente. Sí, te he traído un rifle. Con un cuchillo será suficiente, respondió ella. Sahar, sorprendido por el valor y coraje de su pequeña nieta, se sintió más preocupado que orgulloso al ver que no había miedo en su rostro. Sabía que se enfrentaban a verdaderos criminales, y la situación era más seria que nunca. Pasaron 15 días sin incidentes en el pueblo de Pirogovo. La vida volvió a la normalidad, más niños jugaban en las calles por la noche, y los rumores sobre el temido Obukov se calmaron. La rutina diaria de Sahar y Alina continuó, y ella ayudaba a un lugareño a reparar las ventanas de su casa. A pesar de ello, su corazón seguía inquieto. La preocupación por Denis no la abandonaba, y no podía soportar la idea de que él estuviera ajeno a lo que sucedía. Mientras paseaba por el bosque, recogiendo las primeras fresas de la temporada, sus pensamientos la atormentaban. Imaginaba confesiones en su mente, una historia tras otra. Se preguntaba si ir con las manos vacías o con un regalo, si ponerse un vestido o una blusa, y si debía ir de día o de noche. La idea de confesarle su amor la volvían loca, temiendo cómo podría terminar. Además, le inquietaba la posibilidad de que todo el pueblo se enterara y se riera de ella. Esa noche, mientras su abuelo Sahar se dormía como de costumbre, Alina decidió que era hora de actuar. Con su vestido blanco largo, se adentró en el oscuro bosque, sosteniendo una linterna. Al llegar a la casa del teniente Larín, la muchacha permaneció en la entrada, dudando por un largo rato antes de tomar el siguiente paso. Su corazón latía con fuerza, y sabía que debía encontrar el valor para enfrentar sus miedos y confesiones. Alina paseaba de un lado a otro, intentando ahuyentar a los molestos mosquitos mientras intentaba calmar el frenético ritmo de su corazón, pero todo fue en vano. Al darse cuenta de que no podía ocultar su inquietud, se dirigió hacia la puerta. La ventana de la casa estaba iluminada, lo que significaba que no despertaría a Denis. Abrió la verja y casi llegó a la puerta cuando, de repente, escuchó algo muy cerca, el ruido de un coche que se acercaba a la parcela tras la que se escondía. Un gran coche negro extranjero se detuvo en la entrada peatonal abierta, y 3 hombres bajaron del vehículo. Alina, al mirarles a la cara, no pudo distinguir ni siquiera sus rasgos más aproximados. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada, y la oscuridad ocultaba casi todo a su alrededor. Los hombres entraron en la casa a paso ligero, y unos segundos después, Alina presenció una escena horrible. Llevaban a Denis por debajo de los brazos y parecía muy golpeado. En ese momento, el abuelo Sahar, como si presintiera que algo iba mal, se despertó en mitad de la noche y se dirigió a la cocina. Mientras fumaba, pensó que aquello no podía terminar así. Larín va a desenterrar algo, y entonces tendremos un verdadero problema, reflexionó. Era solo la calma antes de la tormenta. No queriendo despertar a Alina a esas horas, pasó por delante de su puerta, se puso una gabardina de algodón y se dirigió al taller, donde en la oscuridad encontró unas trampas que funcionaban y decidió colocarlas cerca de la casa por si acaso. De todos modos, nadie viene a nuestra casa, no hay animales en el vecindario, se dijo. Avisaré a Alinka y a los demás. Con esos pensamientos, Sahar arrastró las trampas hacia el fondo del bosque. Mientras tanto, Alina se apresuró tras el coche. Corrió tan rápido como pudo y logró ver dónde se escondía. Era la entrada al mismo bosque donde mataron a Isekov, el lugar donde vivían ella y su abuelo. Tan pronto como llegó al bosque, comenzó a estudiar el suelo, la hierba ligeramente arrugada le indicaba que había algo más allá. A medida que se adentraba más en el bosque, la sierva comenzó a pensar que estaba caminando por el mismo sendero que había recorrido durante 5 años. Sin embargo, el pánico se apoderó de su cuerpo y su espíritu. ¿Qué haré cuando me atrapen? ¿Cómo voy a ayudar a mi abuelo? Como siempre ocurría cuando la niña sentía miedo y su abuelo no estaba cerca, pensó en ella. Ella me ayudará, estará a mi lado. Tú estás aquí. Fue como si la niña oyera, a través de la espesura del bosque, una respuesta positiva en forma del sonido del viento, lo que la calmó.
En ese instante, un gran coche negro, similar a un coche fúnebre, se detuvo ante la casa del guardabosques. El viento soplaba con fuerza y el abuelo Zahar no oyó el ruido del vehículo, estaba absorto en colocar su próxima trampa. Vamos, muévete, basura, le dio una patada en la espalda al dolorido policía Obukov. Larín estaba exhausto, con la cara cubierta de sangre que le resumaba de la nariz y los labios. Kouye, me llevaré a ese cabrón, le dijo uno de sus compañeros a Obukov. El policía de barrio fue llevado a la casa. Su compañero encontró una silla y sentó al hombre golpeado, que estaba magullado por el dolor, y comenzó a atarlo con una cuerda fuerte y tensa, que era una de las herramientas que llevaba en su ropa. Bueno, ¿vas a cerrar el caso o te vas a comer la tierra?, miró severamente al policía Obukov. No he cerrado el caso, respondió Larín, apenas vivo, con los ojos entrecerrados debido a los grandes moratones que había recibido en su propia casa. Mira, idiota, te llevarás al menos a 2 de ellos contigo, encontraremos a la chica. Mientras tanto, Alina, llena de coraje y determinación, ya se había acercado a la casa. Decidió asegurarse de que el abuelo Zahar estaba al tanto de lo que ocurría. Subida en un bloque saliente que formaba parte de los cimientos de la casa, se agarró a la cornisa y miró por la ventana. Allí estaba Denis, atado y exhausto. Sin apenas darse cuenta de lo que sucedía, miró a Obukov y a otros 2 hombres altos y corpulentos que flanqueaban al jefe. El abuelo no aparecía por ninguna parte. Había salido, ¿pero por qué? Entonces recordó que en su mochila tenía el walkie-talkie que el abuelo le había regalado cuando los días en el pueblo comenzaron a tornarse tensos. Alina bajó al suelo, abrió la mochila y sacó el dispositivo de comunicación que podría salvar vidas. Si hubiera tenido un teléfono móvil, podría haber llamado a la policía, pensó. Abuelo, ¿me oyes? Sí, estoy en la radio, respondió el abuelo Zahar. Curiosamente, también tenía el móvil de Zahar con ella. Fue una sorprendente coincidencia de circunstancias, o quizás una especie de telepatía que hizo que ambos, abuelo y nieta, sintieran que se avecinaban problemas. «Estás llamando por nada, Alina», se enfadó el abuelo. «No por nada, Denis está en problemas». «Entraste en pánico, abuelo, estoy en la casa, están allí. Hay 3 de ellos, están torturando a Denis». En ese momento, tanto el abuelo Zahar como su amada nieta Alina no se dieron cuenta de cómo el policía de barrio Denis Viktorovich se convirtió en el centro de su conversación, y solo en Denis, alarmados y asustados. «Escóndete rápido en el sótano del taller, pronto me pondré en contacto», dijo Alina mientras guardaba el walkie-talkie en su mochila. No quería dejar a Denis en apuros y sentía que una fuerza oculta en ella la empujaba, como si por primera vez estuviera dispuesta a hacer cualquier locura por el hombre que amaba. Sin embargo, pensó que sería más prudente esperar a su abuelo. Con una escopeta en mano, se dirigió hacia el taller, pero tras unos pasos se sobresaltó al detenerse. Saltó de nuevo a la cornisa y vio que el humo de una bala humeaba en una silla no lejos del prisionero atado. Se oyó una sonora carcajada. «Lo matarán con el próximo disparo», pensó la intrépida Alina, «al menos puedo ganar tiempo». «Petrovna, abre la puerta a su amiga», llamó la asustada Agafia. La abuela Agafia no vino a la puerta de inmediato, primero se levantó tranquilamente de la cama, se puso una gruesa bata sobre el camisón y se calzó las zapatillas de bula antes de abrir lentamente la puerta. «Agafia, ¿por qué no has visto la hora?», respondió la mujer, medio dormida. «Petrovna, ¿qué fue ese disparo?». «Sí, hubo un disparo, ¿no dijiste que no lo oíste hace unos 3 minutos?». «Larín, nuestro Larín, ¿quién va ahora al bosque?». «Oh, no seas ridícula. ¿No sientes pena por él? ¿No te importa qué clase de guerra de bandas criminales hay? Sabes que es mi corazón, y no está bien, porque hay una chica allí, Zahar es nuestro, ¿qué pasa si algo le sucede? ¿Sabes lo que es? No tomaste tus pastillas». Petrovna sonrió accidentalmente. Inmediatamente se oyó otro disparo. La abuela Agafia sonrió irónicamente. Al final, ambas mujeres acordaron que debían correr a ver a Denis Viktorovich y contarle lo de Palma por si no se había enterado. En cuanto sonó el segundo disparo, que pasó silbando junto a la cabeza del policía, la chica entró en la casa. Se detuvo en la entrada de la habitación,
en una pose desafiante, con las manos hacia abajo y la barbilla ligeramente levantada, mirando fijamente a Obukov. Sus amigos se congelaron en anticipación, y Denis, desafortunadamente, ya estaba inconsciente, aparentemente aceptando su trágico destino. Nikolai dirigió una mirada salvaje a la chica, evidentemente cautivado por ella. Sin apartar los ojos de ella y sonriendo sádicamente, se acercó y preguntó, ¿quieres un poco de té, valiente? No lo tocarás, respondió Alina, pronunciando cada palabra con firmeza. Uno de los socios se rió, mientras que el otro se limitó a sonreír. Obukov permaneció fríamente tranquilo e interesado. No lo tocaremos, querida. Claro que no. ¿Por qué habríamos de tocarlo? Si lo tocas, te costará la vida afuera. Te tocará una bala. Alzando su pistola, Obukov disparó 2 veces en advertencia contra un mueble. Alina respiró hondo, intentando llenar sus pulmones de aire, como si estuviera a punto de desatar un huracán devastador sobre sus agresores. Cerró los ojos, y se oyeron 2 disparos. Ella los abrió bruscamente y corrió hacia Denis. Alina. Imbécil, ¿qué haces aquí?, le gritó él, atónito. La chica no podía creer lo que oía. Al girarse, no vio a nadie más que a su abuelo Zahar de pie como un muñón, con la escopeta aún humeante por los disparos. Ambos se miraron perplejos, sin darse cuenta de que uno de los delincuentes saltaba por la ventana y huía. Solo un minuto después, el abuelo Zahar se dio cuenta de que eran 3. Sí, tienes razón. Recuerdo que uno de ellos saltó por la ventana y corrió hacia el pueblo. Alina, deja de hacerte la heroína. Cuando crezcas, te pondré en el cuerpo de cadetes. No te preocupes. Algo en su tono era premonitorio. No bien había terminado su frase, un grito resonó en la cercanía. Así que eso era lo que estaban haciendo en el bosque en plena noche. La pequeña Alina sonrió con tristeza. Tanto ella como su abuelo, conmocionados por los eventos que habían presenciado, olvidaron completamente que alguien necesitaba ayuda. En ese momento, Agafia Petrovna descubrió una puerta abierta en la propiedad de Larín. La puerta de la casa había sido pateada, y había signos de lucha en la habitación. Llamaron a la policía y a una ambulancia simultáneamente. Afortunadamente, la ambulancia llegó rápidamente y se decidió que Agafia iría con ellos para indicarles el camino a la casa del cazador. Mientras tanto, Alina desató a Denis, quien despertó y no podía creer lo que veía. Me salvaron, pensó, con la cabeza dándole vueltas y sin poder pensar más allá de la confusión. Era como si una niebla lo envolviera, y el dolor atenazaba su cuerpo. 15 minutos después, llegaron un coche de policía y la ambulancia. Los médicos colocaron con cuidado al policía herido en el vehículo, mientras Zahar y Alina observaban en silencio. Los policías, finalmente, les pidieron que entraran. Bueno, abuelo Zahar, todos estamos en guerra. 2 cadáveres, dijo Troitsky con una sonrisa. Age está más vivo que nunca, resopló el abuelo. Se miraron el uno al otro y sonrieron, y Alina se unió a su alegría. Sí, al tercero le disparé con sal. El pobre está atrapado en una trampa. Leo está esperando al tercero. Mi policía Zahar, te daremos una recompensa, te lo prometo, añadió Troitsky. Obukovo ha estado trabajando en este caso durante mucho tiempo, pero ahora no puede salirse con la suya. Larín, pobre tipo, por supuesto que me ayudó. Igor sonrió con complicidad. Si quieres imaginar, es mi nieta Alina, si no fuera por ella, me da miedo pensar en lo que podría haber pasado. No necesito hablar de esta mocosa tuya. Esperaré a que venga alguien más atrevido. Desde el momento en que comenzaron a hablar de Denis, Alina se esforzó por escuchar cada palabra de la conversación entre su abuelo y el policía. Cuando oyó que gracias a este caso su amado sería trasladado a la ciudad, su corazón se estremeció. Incluso por un momento, le pareció que aquellas palabras sonaban más aterradoras que cualquier cosa que el angustiado Obukov le había dicho directamente a los ojos. Sí, estaba tan obsesionado con este caso. Tienes razón, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Tienes razón, lo sabes. Su oportunidad fue robarte las vacas hace 2 años.
Hace 2 años, respondió Zahar, sonriendo. Troitsky conversó un rato con el abuelo Zahar antes de marcharse, fumando los caros cigarros que le trajo su sobrina de Cuba. En un día tan caluroso, era posible relajarse un poco. Mientras tanto, Alina se tumbó en su habitación y lloró. Se sentía amargada. Todos sus sueños de amor se desmoronaban lenta pero inexorablemente. Por primera vez, tuvo el valor de enfrentarse a la verdad. Este increíble y peligroso día había despertado en ella un profundo deseo, pero también una tristeza abrumadora. Tengo 12 años y él 29, y no me mira para nada. Se va porque me enamoré de él, pensó con melancolía. Al día siguiente, el sol brillaba de manera sorprendente, y Alina decidió ir al pueblo a comprar un cuaderno nuevo para sus poemas y notas. Por primera vez en mucho tiempo, el abuelo no la detuvo, simplemente le dijo, como siempre, al cerrar la puerta tras ella, ten cuidado al volver. Después de comprar los cuadernos y otros artículos de papelería, Alina regresaba a casa, triste y pensativa, cuando la llamó Agafia Petrovna. Alina, ¿por qué estás tan triste? La muchacha se detuvo, le agradaba a su abuela. Sentía que Petrovna nunca se había burlado de ella ni la había considerado ajena a este mundo. Lo único que la repelía de comunicarse con la mujer era su fuerte amistad. Alina a menudo sentía que Petrovna la miraba a sus espaldas, incluso sin decir nada amistoso. La chica dio un par de pasos hacia la valla de Petrovna, instintivamente deseosa de compartir sus sentimientos con alguien. Entra y cuéntamelo, le dijo Agafia mientras traía sus membrillos. La muchacha abrió la verja y entró en el acogedor porche de la verde cabaña de troncos. Iré corriendo a por té, ya se está preparando. Petrovna era una mujer muy hospitalaria y nunca dejaba a un invitado, especialmente a uno tan encantador como la pequeña Alina. Mientras el té se enfriaba, dejando escapar finos chorros de vapor en el cálido aire de junio, Alina pensaba si debía contarle a Petrovna sobre sus sentimientos y por dónde empezar. Petrovna, al ver los ojos alterados de la muchacha, comprendió que se trataba de un amor infeliz. «Bueno, ¿te has enamorado?», preguntó en voz baja. «Ya no». La seriedad en el rostro de Alina hizo que Petrovna no pudiera evitar ocultar su dulce ironía. Alina, al notar su reacción, se volvió aún más sombría. «Así me tratan todos, tan duro», suspiró casi llorando. «Alina, tienes que contármelo todo. Ni lo dudes. Somos unas cotillas, y eso no nos lo puedes quitar. Pero todo lo que digas, te prometo que quedará entre nosotras. Me gusta nuestro policía de barrio, y él no me hace caso. Así que decidí que ya era suficiente». El rostro de Petrovna se iluminó con una sonrisa al imaginar el placer que le brindaría a su alegre amiga tras el incidente de hoy en casa del guardabosques. «Bueno, así están las cosas», pensó Alina. «La abuela no me hace caso porque tengo 12 años». Sumida en sus cavilaciones, no escuchó el llamamiento de su abuela. La mujer observó a la infeliz enamorada y reflexionó sobre si debería decírselo ahora o no, temía que eso le causara aún más dolor. Por otro lado, pensaba que siempre era mejor conocer la verdad. ¿Por qué una joven tan hermosa debe pensar en un viejo?, se preguntó. «Alinochka, esa no es la cuestión. A ti y al abuelo Zahar no les interesan en absoluto los rumores. Pero Agafia y yo lo sabemos». Petrovna tomó un sorbo de su té frío y continuó: «Nuestro guapo muchacho está enamorado de una chica de la ciudad, Dashe es su nombre. Probablemente solo piensa en ella, pero no estés triste, no es el adecuado para ti. Necesitas a alguien más valiente y más joven. Cuéntame, por cierto, ¿qué pasó anoche?». Alina, devastada, miró a su abuela y le contó todo lo sucedido la noche anterior, respondiendo a cada pregunta que le había hecho su vecina entrometida. Sin embargo, se sentía extrañamente ajena a la conversación con Petrovna. Al mismo tiempo, surgió en su alma un nuevo sentimiento, una indiferencia en su estado más embrionario. Cuando Alina se despidió de Petrovna, le gritó al abrir la puerta peatonal: «¿Puedo contarle a Agafia sobre estos asuntos?». «Ayer, por supuesto». «Cuéntamelo», respondió Petrovna. La muchacha sonrió con tristeza. Habían pasado 4 años desde los sucesos que habían sacudido la aldea de Pirogov. Alina seguía viviendo con su abuelo Zahar,
quien ya estaba buscando un lugar decente para que ella viviera. Había suficiente dinero para comprar un bonito piso de una habitación en la ciudad, pero habían acordado que Alina se quedaría con él hasta alcanzar la mayoría de edad. Alina se dio cuenta de que tenía toda la vida por delante. Con el tiempo, había desarrollado un profundo cariño por su abuelo, por la paz y la tranquilidad del bosque, la acogedora cabaña del guardabosques, el aroma de la miel y el eterno bullicio de su casi natal pueblo de Pirogova. Durante esos 4 años, la ahora joven Alina se volvió menos soñadora, aunque siempre le gustó uno de los chicos. Primero fue un chico del pueblo llamado Igor. Un chico del pueblo llamado Igor, luego un nuevo chico de la escuela de la ciudad. Apenas se acordaba de Denis, su antiguo policía del pueblo. Sin embargo, cuando el abuelo Zahar le anunció la alegre noticia de que su antiguo compañero, a quien una vez habían rescatado de las manos de unos criminales, se había casado con una tal Daria Ladova, su corazón volvió a llenarse de aquellos desagradables sentimientos del pasado. Cuando supo por Petrovna que su amor secreto no estaba enamorado de ella, le informó que serían testigos de su boda. «Yo no voy. Tengo que ir a matemáticas», respondió Alina. «Es vergonzoso como frunces el ceño, abuelo. ¿No te gusta mucho?» «Sí, es verdad. ¿Sabes? Tal vez sí. Estoy tan feliz por nuestro Justinab que he perdonado al bastardo. Seamos felices». Alina no quería molestar a su único hombre de familia y era reacia a acompañarlo el día de la boda. Por supuesto, ya no era su tarea hacer que un hombre se enamorara de ella, pero quería demostrarle algo importante sin saber muy bien qué era. Un año después, tras compartir un té en el porche de Petrovna, ésta le reveló su secreto. En un momento de confianza, accidentalmente se lo contó a Denis Viktorovich, quien vino a visitarla. Cuando se dio cuenta de que había dicho demasiado, le pareció una tontería echarse atrás y le contó todo lo que sabía. «Oh, eso es lo que es. Eso era lo que estaba recogiendo flores para mí, dándome caramelos y baratijas. Por eso rondaba por mi casa. Y yo que pensaba que solo era una niña tonta y asustada». Después de esa conversación con Petrovna, Larín le dio crédito a su salvador y pensó en él durante unos días. La adulta, aunque bastante ordinaria y realista, Dashe, había sido durante mucho tiempo su primera prioridad, y no se trataba realmente de la edad de Alina. Denis había organizado una boda en un caro restaurante de la ciudad para continuar la celebración en el parque. El hombre tenía muchas impresiones para ese importante día. El gran día llegó, con la hermosa novia luciendo su precioso vestido blanco. Las copas llenas hasta el borde de champán danzaban suavemente al compás del viento. Los rostros familiares de amigos y parientes, aunque lisiados, iluminaban el ambiente. Era una ocasión perfecta para olvidar, al menos por un rato, el arduo trabajo y todos los problemas de la vida. Denis había invitado al guardabosque y a su nieta, no solo porque le habían salvado la vida, sino también por la curiosidad que le despertaba esa extraña chica que, en su momento, había estado secretamente enamorada de él. Sin embargo, Denis estaba convencido de que Alina aún guardaba fuertes sentimientos hacia él. Su invitación era, quizás, un deseo mezquino de burlarse de la que una vez le había escrito: «Quiero hacerte un favor», un gesto que ella materializaba casi cada semana a través de hermosos ramos de flores o caramelos cuidadosamente envueltos en bonitas servilletas. Para él, era una especie de entretenimiento en un día en que el maestro de ceremonias no tenía que organizar nada. Cuando el abuelo Zahar entró en el restaurante, vestido con un traje de lino marrón y una camisa blanca, y lo hizo acompañado de una joven guapa y delgada, vestida con un mono blanco que dejaba sus hombros al descubierto y pantalones ligeramente acampanados, todos los comensales volvieron sus miradas hacia ella. Su cabello largo estaba peinado hacia atrás, y el maquillaje en su rostro la hacía parecer 5 años más joven. Llevaba en la mano un pequeño bolso blanco que parecía fuera de lugar para Alina, y no había ni rastro de la tímida y soñadora habitante del bosque. Sin embargo, en sus grandes ojos azules, sus pómulos ligeramente prominentes y sus labios sensuales, había algo que no podía dejar indiferente al novio. Desde que ella llegó y se sentó a la mesa a pocos asientos de los jóvenes, Denis la observaba casi exclusivamente. Su mirada pasaba de los camareros a la novia temblorosa, luego a sus padres, intentando que nadie notara sus repentinos y desconcertantes sentimientos hacia la joven que una vez le había hecho sonreír.
cuando los jóvenes invitados fueron al parque, donde les esperaba un festín de caps y una sesión de fotos, la luz comenzó a desvanecerse poco a poco, y Denis temía que también los invitados empezaran a marcharse. Oyó a Sahar conversar con una de las mujeres del pueblo. Este le respondió que estaba cansado y que ya se habían ido. Hemos felicitado a Alina y ya está bien de hacer fotos. Tengo mucho que hacer en casa, y Alinka debe prepararse para matemáticas, comentó. Denis observó cómo Sahar se acercaba a la belleza vestida de blanco que estaba sola junto al estanque, susurrándole algo que la novia recibió con un asentimiento satisfecho. Alina se retiró detrás de los árboles para hacerse una foto, y ese fue el momento perfecto para que Denis tuviera una charla sincera con ella. Cuando se acercó, Alina se volvió hacia él, y su voz era clara, aunque baja, sí, como si un transeúnte se acercara a preguntar qué hora es. Alina, estás preciosa, dijo Denis, y ella sonrió agradablemente mientras contemplaba el estanque y sus alrededores con una mirada de reina. ¿Y quién es LF?, le preguntó ella. ¿Por qué crees que, después de todos estos años, yo debería saberlo? Denis se cuestionó internamente, pero decidió que era hora de ser sincero, porque fuiste tú quien me escribió. A medida que Larín hablaba con Alina, una dulce sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que emanaba deseo y pasión, más que gratitud o amabilidad. Había deseado en algún momento que Larín la mirara como a una mujer, pero en ese instante, sentía un profundo desagrado por él. Petrovna, observando la escena, pensó con tristeza en Alina. Bueno, el pueblo de Pirogova es un lugar de rumores. Ya que me has cogido por sorpresa, te responderé que LF es mi segundo nombre, el hada del bosque. Creo que lo encontrarás divertido. La indiferencia en la voz de Alina no solo golpeó a Denis, sino también a su hija. Sin embargo, Denis intentó despertar en la joven belleza de ojos azules al menos algunos sentimientos. Lamento no haber podido vislumbrar tu belleza, hada intrépida, le dijo, tocándole la mano, pero ella la apartó con un movimiento brusco, como si estuviera escaldada. Su sonrisa se transformó en una ligera y sonora carcajada mientras se alejaba hacia el estanque, caminando a paso ligero y mordisqueando la suave tierra con sus blancos tacones de novia. En ese momento, la ansiosa novia, acompañada por varias de sus damas de honor, se acercó al estanque casi gritando, «Denis, ¿dónde has estado? Te hemos perdido. El fotógrafo vendrá pronto, y tendremos palomas para fotografiar». Alina miró a Denis con una expresión sombría, pero con una sonrisa relajada, antes de dirigirse a su abuelo Sahar, que la esperaba. ¿Qué quería de ti? Seguramente estaba admirando mi belleza. Los hombres son así, primero se casan y luego se sienten insatisfechos. La bella y solitaria Marina sonrió en respuesta. Era un día de completa libertad, un día en el que se liberaba de sentimientos innecesarios. Recordó durante mucho tiempo todo lo que había vivido con su abuelo Zacarías, pero era una nostalgia por una infancia hermosa y una vida tranquila en el bosque lo que siempre la llamaba a volver. A veces, sentía que las hadas del bosque la invitaban a visitar su morada secreta en las copas de los árboles, de donde emanaba una luz sutil, apenas perceptible, que solo ella podía ver en todo el mundo. La celebración continuó en el parque, donde la luz del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados. Alina, aún atrapada en sus pensamientos, se dio cuenta de que el día no solo era especial para Denis y su novia, sino también para ella. Con el tiempo, había aprendido que las despedidas no siempre eran finales, sino que a menudo abrían puertas a nuevas oportunidades. Mientras la música sonaba y los invitados se reían, Alina observó a su abuelo Sahar conversando animadamente con un grupo de aldeanos. Su corazón se llenó de gratitud al recordar todas las enseñanzas que él le había dado. Siempre hay que buscar la belleza en las pequeñas cosas, solía decir. En ese momento, se sintió inspirada por su sabiduría. Con una sonrisa, se acercó a Sahar y le dijo, «Abuelo, ¿puedo contar contigo para una sorpresa?» Él la miró intrigado, asintiendo con la cabeza, y ella le explicó su plan. Esa noche, mientras los invitados disfrutaban de la cena, Alina y su abuelo se dirigieron a la cabaña del guardabosques. Con una sonrisa traviesa, ella le pidió a Sahar que la ayudara a recolectar flores del jardín que tenían cerca, las mismas que solían adornar su hogar en Pirogova. «Vamos a hacer un ramo para la novia», propuso. Sahar, entusiasmado, se unió a su idea,
sabiendo que esto también era una forma de honrar a los que amaban. Mientras Alina y su abuelo recolectaban flores, la conexión entre ellos se profundizaba. Recordaron los días en los que ella era solo una niña, corriendo por el bosque, persiguiendo mariposas y riendo. Esas flores son hermosas, pero la verdadera belleza está en las experiencias compartidas, le dijo Sahar, mientras le enseñaba a atar un ramo con las cintas que habían encontrado en la cabaña. Con el ramo listo, Alina se sintió emocionada. Ahora, vamos a llevárselo a la novia, sugirió, su rostro iluminado por la emoción. Se dirigieron de vuelta al parque, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. La risa y la música llenaban el aire, y Alina sintió que el ambiente se contagiaba de alegría. Cuando llegaron, la novia, Dashe, estaba rodeada de amigos, y su rostro brillaba con felicidad. Alina, con su ramo de flores en mano, se acercó y dijo, «Felicidades, Dashe. Quería regalarte algo especial en tu gran día». La novia, sorprendida y conmovida, aceptó el ramo con una sonrisa radiante. «Es hermoso, Alina. Gracias. Significa mucho para mí». Dashe se volvió hacia Dennis, quien observaba la escena con una mezcla de sorpresa y admiración. «Tu amiga es realmente especial», dijo, mientras miraba a Alina con nuevos ojos. Dennis se dio cuenta de que su atención había estado en el lugar equivocado todo el tiempo. Alina, con su dulzura y su conexión genuina con el mundo que la rodeaba, merecía ser reconocida. Esa noche, tras el banquete, comenzó una tradición inesperada. Sahar propuso un brindis. «Por el amor, la amistad y las nuevas conexiones», dijo, levantando su copa. Los invitados lo siguieron, sus voces resonando en un canto de celebración. Alina se sintió parte de algo más grande, una comunidad unida no solo por la celebración, sino también por el amor y el apoyo mutuo. Con el tiempo, la noche fue cayendo y los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo. Las explosiones de color en el aire parecían reflejar el latido de su corazón. Mientras observaba los fuegos artificiales, Alina sintió un cambio dentro de ella. Había pasado demasiado tiempo preocupándose por lo que había perdido, pero ahora, rodeada de amor y alegría, se dio cuenta de que su propia historia apenas comenzaba. Después de la celebración, Dashe y Dennis, junto con Alina y Sahar, decidieron salir a caminar por el bosque. La luna brillaba intensamente, y el aire fresco estaba lleno de la fragancia de las flores. Mientras caminaban, Dashe compartió historias sobre su infancia en la ciudad, lo que hizo que Alina se sintiera más cercana a ella. «Siempre creí que las ciudades eran lugares solitarios, pero he aprendido que no importa dónde estés, lo que realmente importa son las personas que te rodean», dijo Dashe, mirando a Alina con aprecio. «Exactamente», respondió Alina. «El bosque es hermoso, pero la verdadera belleza está en las relaciones que construimos». Sahar, escuchando atentamente, sonrió con orgullo. Había creado una joven fuerte y sabia, capaz de ver la vida desde una perspectiva positiva y esperanzadora. Era el momento perfecto para compartir un secreto que había guardado durante años. «Alina, hay algo que quiero contarte», dijo Sahar, deteniéndose bajo un viejo roble. «Cuando era joven, también soñé con viajar y explorar el mundo. Pero elegí quedarme aquí por ti, porque creía que era mi deber cuidar de nuestra familia. Pero ahora veo que la vida está llena de posibilidades. Nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños». Alina se sorprendió al escuchar esas palabras. Aquel momento la inspiró a reflexionar sobre sus propios sueños. Siempre había querido ser escritora, pero no se había atrevido a compartir sus relatos con nadie. Ahora, con el apoyo de su abuelo y la nueva conexión que había forjado con Dashe, sintió que era el momento de perseguir esa pasión. «Gracias, abuelo. Te prometo que lo intentaré. Tal vez incluso escriba sobre nuestra vida aquí en el bosque y nuestras aventuras juntos», dijo Alina con determinación. Dashe, emocionada, le dijo, «Me encantaría leerlo. Todos tenemos historias que contar». La amistad entre Alina y Dashe floreció rápidamente. A medida que pasaban los días, se apoyaban mutuamente en sus pasiones y se convertían en cómplices en nuevas aventuras. Juntas, exploraron el bosque, recolectaron historias de la vida cotidiana y comenzaron a escribir relatos sobre las maravillas de su mundo.
Alina se volvió más valiente, comenzando a enviar sus relatos a revistas locales. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y sus historias comenzaron a resonar con los lectores. El pueblo de Pirogova pronto la reconoció como una prometedora escritora local. La felicidad de Alina creció, y su corazón se llenó de gratitud hacia todos los que la apoyaron en su camino. Con el tiempo, la amistad entre Alina, Dashe y Denis se transformó en algo aún más profundo. Denis se dio cuenta de que había cometido un error al no prestar atención a Alina antes, y comenzó a valorar su luz y energía. Los tres compartían risas y momentos significativos, y juntos se adentraron en nuevas aventuras. El pueblo, una vez marcado por el dolor y la tristeza, se transformó en un lugar de celebración y esperanza. Las historias de Alina inspiraron a otros a seguir sus sueños y abrazar la vida. Se organizaban eventos comunitarios donde todos compartían sus talentos, y el amor y la amistad se convirtieron en la esencia del pueblo. Con el tiempo, la vida de Alina se llenó de amor y posibilidades. Un día, mientras caminaba por el bosque con Denis, él se detuvo y le dijo: Alina, he estado pensando en esto por un tiempo. Eres una persona increíble, y me he dado cuenta de que tengo sentimientos por ti. Me gustaría explorar lo que podría ser entre nosotros. Alina, sorprendida y feliz, sonrió. Las palabras que había esperado durante tanto tiempo finalmente salieron. Denis, también siento lo mismo. Nunca pensé que diría esto, pero estoy lista para dar un paso adelante contigo. Ambos se miraron a los ojos, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Se abrazaron bajo la sombra de los árboles, y en ese momento, el bosque se sintió más vivo que nunca, como si celebrara la nueva conexión que se estaba forjando. A medida que pasaban los años, Alina se convirtió en una escritora reconocida, y Denis en un joven que había aprendido a apreciar la belleza que lo rodeaba. Juntos, se aventuraron en la vida, explorando nuevos horizontes y creando recuerdos que durarían para siempre. Sahar, siempre a su lado, se convirtió en el sabio que guiaba a las nuevas generaciones. Alina lo honró en cada página que escribía, recordando que el amor y la familia son las raíces que nos mantienen firmes mientras exploramos el vasto mundo de oportunidades. Y así, la historia de Alina, Denis, Dashe y Sahar se entrelazó en un hermoso tapiz de amor, amistad y sueños cumplidos, un recordatorio de que, aunque la vida puede presentar desafíos, siempre hay espacio para la felicidad y el crecimiento. El bosque, lleno de magia y secretos, se convirtió en su hogar, un lugar donde las historias nunca terminan y donde cada día se celebra la vida. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y darnos un like, es muy motivador. Que tengas un buen día.